Muchas gracias, Susana, por la presentación y por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí. Como le contaba Susana, hace mucho tiempo que no doy una presentación en Chile. Gracias también al profesor Bertossi por hacer la conexión, por invitarme también. Y hoy día quiero contarles un poco de lo que estamos haciendo en el Centro de Genómica de la Universidad de Lovaina. Este es un centro compartido entre la Facultad de Medicina de la universidad y el Hospital Universitario. Todo desde la perspectiva de los datos. ¿Qué está pasando con los datos? ¿Cómo nosotros enfrentamos los desafíos que se nos presentan con este volumen de datos que estamos recibiendo día a día? Y voy a partir motivando la presentación con 3 casos que aparecieron en el sitio web de nuestra universidad hace poco tiempo. El primero es que el test, un test genético que se hace a las mujeres embarazadas para detectar si es que el feto tiene ciertas trisomías en los cromosomas 13, 18 y 21. Álvaro, quizás podrías poner en una pantalla, porque estamos viendo 2 slides. A ver. Se está viendo la vista de notas de tu PowerPoint, no la proyección. Creo que ahí el círculo con los 3 puntitos es. El círculo este. Screen. Ahí. Es. Ahí sí, perfecto. Ahí sí. Grande, Luis. Ya, gracias, Luis. Ya, entonces, lo que les decía, este test genético que se le hace al 80% ahora a las mujeres embarazadas para detectar trisomías en los cromosomas 18, 13 y 21. Y esto se hace a través de un examen de sangre, se analiza el ADN que está en el plasma de la madre, y se compara con el ADN que está del feto, el porcentaje de ADN fetal. Al extraer esa información se cuenta, digamos, la proporción de ese ADN y se puede saber si es que el feto viene con anomalías genéticas. Ahora, un descubrimiento incidental que se hizo en el departamento con esa misma información es que al comparar esos porcentajes se dieron cuenta que algo estaba pasando raro en el perfil genético de la madre. Se dieron cuenta que ella era portadora de la distrofía de Duchenne muscular, que es una enfermedad genética que se pasa a través de la madre y que la sufren mayormente los varones. Es un desorden del cromosoma X. Esa es la primera historia que les quería contar. La segunda está relacionado con el mismo test que se hace a las madres, el no invasivo, el test no invasivo de la sangre para detectar cromosomas, pero en este caso no se detectó un desorden del gen de Duchenne, pero lo que se detectó fue una leucemia en la sangre de la madre, por un patrón, una aberración en el patrón genético. Se contó el número de reads que tenía la madre y se encontró un patrón que no correspondía a lo que debiera ser. Y se hicieron nuevos análisis y se descubrió que la madre en realidad tenía cáncer. Esto es una de las revoluciones que están sucediendo en la investigación del diagnóstico de cáncer, porque esto ha abierto la puerta de hacer detección de cáncer a través de un examen de sangre. No estamos todavía ahí de esto que está totalmente rutinizado esto, pero la posibilidad está. Este es un paper muy nuevo, creo que de este año, pero está abriendo unas posibilidades muy importantes en el tratamiento de cáncer.
La tercera historia que les quería contar es de una plataforma para analizar genomas completos que desarrollamos el año pasado en la Universidad de Lovaina en conjunto con Western Digital, Agilent, la Universidad de Gante y IMEC, en la cual fuimos capaces de acelerar el análisis de genomas humanos a un rate de 48 genomas por cada 2 días. Tengo un pequeño video que dura 2 minutos para contarles cómo se hizo esto. No sé si lo van a poder ver. Si no ven nada, me avisan, por favor. Ya. Se ve bien. ¿Se escucha también? Sí. Genomanalyse is het proces waarbij we de ganse genetische code van in kaart brengen. Hoe doen we dat? We extraheren DNA uit het bloed. Dat DNA wordt dan op een toestel gebracht dat die lettervolgorde kan aflezen. En om die letters te begrijpen, moeten we die codes gaan vergelijken tussen verschillende individuen. En dat proces, dat codes vergelijken en informatie uit die letters te halen, dat vraagt enorm veel rekenkracht. En doordat het zoveel rekenkracht vroeg, was dat eigenlijk flessenhals. Wat we hier gedaan hebben met GAP, het genomisch analytisch platform dat we hebben ontwikkeld, is die flessenhals weggewerkt. Dat laat ons nu toe om volledige genoomanalyse en interpretatie in de klinische praktijk te brengen. Het IMEC-ICON-GAP-project is een heel mooi voorbeeld van collaboratief onderzoek. We hebben namelijk verschillende expertises bijeengebracht. We hadden nood aan krachtige computers, dus we hebben hardware-specialisten in het project betrokken die een hybride cloud-oplossing hebben ontwikkeld. Daarnaast hebben we ook software-specialisten bijeengebracht die dat proces van het in kaart brengen van die letters en de interpretatie kunnen versnellen. En dat proces is versneld van een 5-tal dagen naar 4 uur. IMEC's GAP-project vroeg om een storage- en computerarchitectuur met extreme eisen qua data, capaciteit, duurzaamheid en schaalbaarheid. De genoomdata wordt opgeslagen op een Western Digital ActiveScale Storage systeem. Dat kan in de toekomst naadloos uitgroeien tot 60 petabyte in capaciteit. De computercluster werd voorzien van NVMe SSD's. Daardoor kunnen we de 48 genomen uit een enkele sequencer run binnen de 48 uur analyseren. Dankzij dit project worden op dit moment de eerste volledige genoomanalyses uitgevoerd aan het academisch ziekenhuis hier in Leuven. We zien ook dat de methodieken die we hier ontwikkeld hebben door onze partners in dit project wereldwijd nu gecommercialiseerd worden. Dankzij GAP evolueren we naar een gepersonaliseerde geneeskunde waarbij ieders genoom in kaart zal worden gebracht en waarbij snellere en accuratere genetische diagnoses mogelijk worden. Quería presentar estos 3 ejemplos, no para hacer propaganda, sino para mostrarles la centralidad y la importancia de los datos en lo que es investigación biomédica hoy en día. Yo creo que ya no se entiende ninguna investigación sin una componente muy importante de datos genéticos, datos epigenéticos, datos de transcriptoma y una creciente necesidad de analizar estos datos de manera eficiente y efectiva. Los datos que se dan en un contexto genético tienen algo especial. Aparte de ser muy masivos, son muy sensibles por el hecho de que se hacen diagnósticos con ellos. El diagnóstico no implantacional, se hacen diagnósticos de cáncer y de otras patologías.
los datos también son privados. Cuando nosotros hacemos la secuenciación completa de un genoma, no solo sabemos las enfermedades que tiene la persona o que pudiera desarrollar, sino que también sabemos las enfermedades que su ascendencia pudo tener o que tuvo, y la información que su descendencia puede tener. Entonces es información que tiene que mantenerse estrictamente privada. La información, los datos que se producen también son urgentes. Si la madre está esperando por un resultado sobre el feto, un análisis de cáncer también, estamos normalmente contra el tiempo. Tenemos plazos de 2, 3 días máximo. Es muy técnica porque tiene que ser interpretada y evaluada en cada paso de los subanálisis que se hacen. Y finalmente, tiene que ser muy duradera porque la información tiene que estar disponible por si se quiere auditar, por si se quiere reanalizar, etc. Como un biobank, cuando se hace una biopsia, que la muestra queda almacenada, tenemos que almacenar estos datos también de manera que queden disponibles. Desde el punto de vista técnico de las bases de datos, la información que se almacena es incierta, en muchos casos no tiene ninguna estructura, es bastante heterogénea. Un examen de ADN es completamente distinto a la estructura que tiene un mensaje de RNA. Tiene que ser reproducible en el sentido de que todo análisis que se desarrolla, desde que salen los datos crudos hasta que el médico lee el reporte, tiene que ser posible de ser explicada. Por eso nosotros, y yo creo que la gran mayoría de los centros de genética, utilizan software abierto. Y finalmente, bastante incompleta, vamos a ver en los ejemplos aquí que tengo para mostrarles que cuando nosotros hacemos una secuenciación, tenemos una visión parcial de lo que es el ADN o el ARN de la persona, y tenemos que vivir con esa incompletitud de datos, porque es lo mejor que tenemos. Bueno, este es el overview de la presentación. Ahora voy a empezar con la introducción, de darle un poquito de historia de qué es lo que es secuenciación. Después voy a presentar cómo funciona la tecnología, y luego voy a mostrarles los desafíos haciendo un ejemplo en concreto. Vamos a hacer juntos un ejemplo y ahí vamos a ir viendo cuáles son los desafíos que nosotros enfrentamos en el día a día, digamos, de esto que yo hablé en la slide anterior. A ver, esto ya lo dije. A ver, voy a volver atrás. Nosotros somos el Centro de Genómica. Nosotros en diagnóstico tenemos cerca de 1.500 proyectos al año, de los cuales... y tenemos 700 de test de embarazo a la semana, y en investigación tenemos cerca de 550 proyectos al año. Somos una institución sin fines de lucro, y lo que nosotros realmente queremos hacer es ser un centro de referencia en que todo el mundo tenga acceso a un diagnóstico y a un precio que sea accesible a todos. Perdón, Álvaro, una pregunta. ¿Qué es un proyecto? Porque ¿es un caso o es una cantidad enorme? No sé qué es un proyecto. Es una cantidad enorme. Son casos. En el caso de diagnóstico son casos, en el caso de investigación son proyectos completos, digamos. Ahora, muchos de estos proyectos, lo que nosotros hacemos simplemente la secuenciación, llegan los datos, nosotros hacemos la librería, se preparan los datos y se entregan. Nosotros no hacemos ni un análisis, muchos de ellos son así. Pero hay otra buena parte también en que nosotros tenemos que hacer todo el proyecto. La tecnología que nosotros ocupamos, y aquí es el primer desafío que quería comentar, es la siguiente. Tenemos, para la secuenciación, tenemos secuenciadores Illumina, prácticamente toda la gama que producen segmentos cortos. También tenemos dos máquinas que producen segmentos largos, que son unas máquinas un poquito más caras, más lentas, pero que
ayudan a resolver ciertas tareas que con los secuenciadores de read corto es muy difícil. Ahora, ¿cómo nosotros analizamos toda esta información? Hace 3, 4 años teníamos solo un computador, que era el clúster interno del hospital, con 192 cores. En ese momento nos llegó la tarea del gobierno belga de empezar a analizar estos test no invasivos de embarazo. Empezaron a llegar 700 muestras al día a la semana, perdón, y el computador interno, el clúster interno no nos dio abasto. Entonces empezamos a evaluar dos posibilidades. Una era ocupar el supercomputador flamenco, donde teníamos 7400 nodos, cores, o utilizar Google Genomics. Al final, para diagnóstico nos decidimos por Google Genomics, porque en el supercomputador flamenco, como funcionan los clústeres, tenemos que entrar a la cola para hacer un análisis. Y como les decía antes, ciertos exámenes no pueden esperar. Entonces, decidimos, una política de todo el grupo, es que hacemos los proyectos de investigación en el supercomputador flamenco y los proyectos de diagnóstico en Google Genomics. ¿Qué es lo que hacemos? Hacemos análisis de DNA, análisis de RNA, y ahora establecimos un nuevo core de single cell. ¿Qué es lo que hacemos ahí en el single cell? Extraemos una célula, y de ahí, en una célula particular, extraemos el ADN o el RNA y tenemos un perfil del transcriptoma o del genoma. Ya. ¿Cómo funciona esto? Todo partió cerca de 1953, cuando se descubrió la estructura del ADN por los señores aquí, Wilkins, Franklin, Watson y Crick. Ellos no solo descubrieron la estructura del ADN, que era muy importante desde el punto de vista de biología molecular, pero también propusieron un paradigma de cómo la información genética se traspasaba dentro de la célula para producir proteínas, que son los building blocks del cuerpo, digamos, que son lo que hacen el trabajo en los organismos. Y esto es lo que ellos le llamaron el dogma central de la biología molecular, que no es ningún dogma, es una hipótesis, que en el fondo dice que la información fluye desde el ADN. Desde el ADN, esa información en el núcleo de la célula, en un proceso que se llama transcription, se transforma en RNA. El RNA viaja al citoplasma de la célula, y ahí, a través de los ribosomas, en un proceso que se llama translation, se transforma en proteínas. Es el flujo de información. Es simplemente cómo lo que es el fingerprint de la persona, el ADN, se transforma en proteínas, que son las que hacen el trabajo al interior del organismo. ¿Qué es lo que es la secuenciación, entonces? La secuenciación es simplemente determinar los ácidos nucleicos en una secuencia. Si nosotros tenemos una molécula, tenemos un fragmento, la secuenciación nos va a decir cuáles son los nucleótidos que forman parte de ese fragmento. Si tenemos un pedacito como este, podemos decir, bueno, el primer nucleótido es un A, después una T, una T, una C, una G, una C y una G. Y como una doble hélice acá tenemos los complementarios. Ese es todo el proceso. Eso es lo que es la secuenciación. El concepto es muy simple. Secuenciación era muy, muy difícil de hacer. Se utilizaba un método que se llama Sanger, que era muy complicado porque se iban agregando los nucleótidos uno a uno. El año 1990 se inició el proyecto para hacer la secuenciación del genoma humano. El proyecto duró 13 años, y el año 2003, al mismo tiempo que dos institutos, digamos, uno público y uno privado,
publicaron al mismo tiempo, uno en la revista Science y otro en la revista Nature, por primera vez el genoma completo del ser humano. Esto es lo que se ve acá, aquí atrás, aquí está cada uno de estos libros, aquí la primera línea acá, el cromosoma 1, cromosoma 2, 3. Toda esta enciclopedia simplemente tiene una secuencia larga de nucleotides. El proyecto duró 13 años y costó $3.000 millones. O sea, bastante caro. Ahora, el costo de analizar el genoma ha bajado de manera considerable. El año 2001 costaba cerca de $100 millones. Hoy en día, en nuestro instituto se puede hacer por cerca de 700 euros la secuenciación de un genoma completo. ¿Cuál es el workflow? Entonces, sacamos una muestra, tenemos una muestra que puede ser una muestra de sangre, puede ser un tejido, puede ser una gota de agua del mar, puede ser una gota de un río. Se extrae el ADN, si es RNA, el RNA se transforma en ADN y se cortan pedacitos. Estos pedacitos que pueden ser leídos por el secuenciador, porque el secuenciador no puede tomar esta secuencia que es de 3.000 millones de bases y leerla completa, no puede. Lo que hace es leer pedacitos chiquititos de 150, 250 bases. Y una vez que lo lee, transforma esa información en información digital, pasa al supercomputador donde esto se analiza y luego se pasa a la sección, a la parte de interpretación. En términos concretos, ¿cuánta información se produce? Una de estas máquinas, la que tenemos, la última que llegó, que es un NovaSeq de Illumina, NovaSeq 6000, produce aproximadamente 4 terabytes en capacidad completa. Si hacemos un run todos los días, al final del año tenemos 1.4 petabytes. Y ese es uno de los problemas más grandes que nosotros tenemos como Instituto de Genómica, es cómo manejamos ese gran volumen de información. Hace 5 años atrás no teníamos el problema. Si necesitábamos un tera extra, simplemente llamábamos a IT y nos ponían un disco duro en el rack y no había problema. Pero ahora el volumen, debido a estos nuevos secuenciadores, es tan grande que no podemos simplemente llamar y pedir que cada semana que nos añadan 30 teras. Es muy difícil. Entonces, nuevamente, la estrategia que hemos seguido acá nosotros se divide en dos. Para lo que es diagnóstico, almacenamos los datos en la nube, en Google Cloud. Afortunadamente tenemos un clúster aquí, en un data center en Bélgica de Google, y por lo tanto no tenemos problemas legales de mandar la información genética a la nube en Google, y lo que es investigación lo mandamos al supercomputador Flamenco. ¿Cómo hacemos el análisis ahí? El análisis propiamente tal se hace en disco SSD para minimizar el input-output. Una vez que el análisis se ha hecho, se traspasa a un volumen mecánico que se almacena en un Google Bucket, y los datos que están crudos se almacenan en lo que Google llama Ice Cold, que es un almacenamiento de bajo precio, pero que para recuperar la información se tiene que pagar más, digamos. El precio por storage es bajo, pero el downloading es alto. Y en investigación ocupamos prácticamente la misma estrategia en el fondo, pero los datos en investigación son de varios órdenes menor que los de diagnóstico. Entonces, si es que necesitamos un disco duro extra, ahí sí podemos llamar. Ahora, Google, tenemos un contrato en que nos aseguran los discos duros, pero vamos a ver hasta cuándo. Cuando hacemos un análisis de datos, el proceso es bastante estándar. Los datos se secuencian, luego se van por un proceso que se llama demultiplexing,
que es dividir los datos por muestra, y luego se realiza un proceso de alineamiento o de ensamblamiento, dependiendo si se tiene un referente o no, y luego dependiendo si el análisis de DNA o de RNA, se realizan distintos análisis o pipeline. Normalmente, cuando se habla de secuenciación, se habla de DNA, que es lo que está aquí a la izquierda, y RNA es como el underdog de toda esta historia, y por eso yo voy a hacer el resto de la presentación con un ejemplo de RNA. ¿Para qué se ocupa el RNA? RNA, el 90% de los casos se ocupa para descubrir expresión diferencial de genes. Por ejemplo, nosotros queremos saber qué está pasando en las células del pulmón en un paciente que tiene COVID con respecto a un paciente que no tiene COVID. Puede ser que el paciente que tiene COVID no está expresando el gen A y el gen C y tiene una overexpresión del gen B. Entonces su maquinaria, digamos, de expresión de genes está totalmente distorsionada por la infección. Entonces, una manera de analizar esto es a través de medir la abundancia de RNA en el tejido, en el pulmón. Como habíamos dicho, el RNA es el que codifica por la proteína. Entonces, si hay distorsiones en el RNA, van a haber distorsiones en la proteína que se produce. Entonces ahí podemos empezar a ver cuáles podrían ser estrategias de terapia. Entonces, ¿qué hacemos? Pues tomamos las muestras de unos controles de pacientes sanos, aquí están 4 muestras, y tomamos muestras de pacientes que tienen COVID. Metemos eso al secuenciador, y el secuenciador nos va a hacer, de los fragmentos que ingresamos, nos va a producir lo que son los segmentos, los reads. ¿Qué tiene que ver los reads con respecto a la expresión de genes? Bueno, el principio biotecnológico que está involucrado acá es que el número de reads que se produce está linealmente relacionado a la abundancia del gen en la muestra. Es decir, si nosotros tenemos un gen que está muy expresado en la muestra, vamos a tener muchos reads correspondientes a ese gen. Si es que el gen no está expresado, o está expresado muy poco, se van a producir muy pocos reads relacionados a esa muestra. Ese es el principio biotecnológico, esencialmente. Entonces, para hacer un análisis diferencial de genes, lo que tenemos que hacer es alinear los reads en la referencia del genoma, contar cuántos de esos reads tenemos por gen, y luego tenemos que realizar un análisis estadístico para descubrir los cambios cuantitativos entre los grupos experimentales. Aquí tenemos 2 grupos experimentales, hacemos un sampling, y luego queremos ver lo que observamos aquí. ¿Es estadísticamente significante o no? Ahora bien, el primer paso en el fondo es secuenciar. ¿Cómo funciona el secuenciador? El secuenciador lo que hace, transforma información molecular en información digital. El concepto es bastante simple. En el fondo, el secuenciador es una máquina de fotos que tiene un telescopio. Tenemos el fragmento aquí, a la izquierda, que ingresa al secuenciador, y este fragmento, y se liberan óligos en una solución. Los óligos son las A, T, C, G. Y esos óligos, por la característica molecular del ADN, se atraen a su base complementaria. Entonces, si tenemos una A, esa A va a atraer una T. La atrae, y en el momento en que choca con la A, se produce una reacción que libera energía. Una reacción muy, muy, muy pequeñita, y en ese momento el secuenciador, ¡pah!, toma una foto.
Y dependiendo del color de esa foto, se hace lo que se llama el base calling. Entonces, por ejemplo, aquí la A se le agregó la T y tomó una foto que es azul. En la segunda pasada, era una C, se le agregó una G y tomó una foto verde. Luego la foto fue naranja, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de esa manera, tomando la foto y haciendo la interpretación, la información que es de tipo molecular se transforma en información digital. Una vez que se hace eso, se dividen las muestras por grupo, digamos. Por cada una de las muestras se produce un archivo de reads, digamos, que en el fondo es tomar todas las muestras, todos los reads que corresponden al grupo 1, se van al grupo 1, las del grupo 2 al grupo 2, y esto simplemente se hace leyendo un segmento del read que se llama adaptor. Ahora, un read, esto es un read. Finalmente tenemos aquí, y esto es lo que produce el secuenciador. Esto es esencialmente una base de datos probabilística. Los reads contienen 4 líneas. La primera línea es el identificador, que en el fondo es el root, el carnet de identidad del read, que es el identificador único dentro de la secuenciación. La segunda línea representa la secuencia que se leyó, o sea, G, G, GA, GA, T, 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 C, la secuencia del fragmento. El tercer read es una línea auxiliar que prácticamente no se ocupa nunca, está abierta ahí por si en algún momento se quiere agregar información. Y la cuarta línea, que es la información probabilística, es para comunicar la posibilidad de que lo observado es verdadero o no. En este caso, si se observa una G, no significa que la persona en esa posición tenía una G, sino que es lo que el secuenciador en ese momento está observando con cierta probabilidad. En este caso, el agente es el secuenciador. Y ocupan aquí códigos ASCII, simplemente para salvar espacio. Entonces, por ejemplo, si tenemos aquí una G y una C, hay unas tablas aquí, perdón, que nos dicen, a ver, que no lo alcanzo a ver, aquí, que esto corresponde al código ASCII 67 y la probabilidad de error es un 0,0004. ¿Dónde Aquí, sale esa probabilidad, perdón? esa probabilidad la calcula el secuenciador de acuerdo a la calidad de la foto que tomó. Está explícitamente representada entonces la base de datos, la probabilidad. ¿Perdón? Está explícitamente representada en la base de datos la probabilidad, entonces. Correcto, correcto. Entonces, para cada una de las bases se almacena la probabilidad de que esa haya sido verdadera de acuerdo a lo que el secuenciador observó en la foto. Como vimos, las bases de datos los reads, no hay certeza, pero además los reads no están ordenados. Lo que se insertó fue ADN, que en el fondo es una bolsa de moléculas, y lo que se libera es un puzzle, una bolsa de reads que no tiene ningún orden. Es incompleta también, porque hay ciertas partes de la librería que se insertó que no fueron secuenciadas porque los secuenciadores no son completos. Y también es redundante porque hay ciertas áreas del genoma que son más fáciles de secuenciar y se secuencian varias veces. Entonces, lo que se recibe en el fondo es un puzzle que es muy desordenado, que no tiene todas las piezas, y ciertas piezas están repetidas. Entonces, el siguiente paso es, ¿qué hacemos con esta información que tiene todas estas características, además de ser probabilística? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es alinear todos estos reads hacia una referencia. Digamos, cuando uno tiene un puzzle, uno ve en la caja del puzzle la foto y ahí trata de poner todas las fichas juntas. Ahora,
en este caso se hace exactamente lo mismo a través de lo que se llama un genoma de referencia. Se toma una referencia, un genoma que está disponible para todo el mundo, y se tratan de alinear las RIT hasta este genoma de referencia. Ahora, ese genoma de referencia no siempre está disponible. Hay ciertas especies para las cuales no tenemos ese genoma de referencia, que en el fondo correspondería a tener un puzzle de fichas sin tener la caja. ¿Cómo se procede en ese caso? Bueno, todas las fichas se empiezan a comparar entre sí y se empiezan a ensamblar. Ese es un proceso mucho más difícil, que toma mucho más tiempo, pero que hoy en día se hace solo para especies para las cuales no tenemos un genoma de referencia. Si tenemos un genoma de referencia, como en el caso del ser humano, el proceso es mucho más simple. Entonces vamos tomando cada uno de los RIT y vemos cómo alinean en esta referencia. Ahora, un caveat de esto es que lo que decía la caja del puzzle, en el fondo la caja del puzzle no corresponde a las fichas que tenemos. Es un puzzle parecido. Entonces nosotros tenemos que adaptar cómo ponemos las fichas, porque no es el mismo, el genoma de referencia corresponde a otras personas. Entonces ese proceso es bastante complicado. Entonces, para hacer este análisis de referencia, lo que necesitamos nosotros para hacer el alineamiento, en el fondo, son la información de los RITs, el genoma de referencia, y como en este caso nosotros queremos contar cuántos RITs están en ciertas posiciones genéticas, necesitamos las coordenadas genéticas de los genes. Y para eso utilizamos un archivo que se llama GTILF, que almacena las coordenadas de los genes en el genoma. En el fondo es como un mapa. Ya, entonces, la referencia a la cual alineamos los RIT, es simplemente una secuencia de bases que en el caso del humano son 3.000 millones de bases. Eso se puede abrir con cualquier archivo, con cualquier editor de texto, y aquí lo ven ustedes. Ese es simplemente un screenshot que yo tomé de una referencia de humano. Esta referencia va evolucionando porque se van produciendo refinamientos de la referencia para distintas especies. Hay ciertas regiones que son muy difíciles de secuenciar, que son repetitivas en el genoma humano. Entonces, a medida que se van produciendo refinamientos en esas regiones difíciles de secuenciar, el genoma va produciendo nuevas versiones y mejoramiento al genoma. La información con respecto a la posición de los genes se almacena en un archivo GTF, que es el Gene Transfer Format. Simplemente son las coordenadas de los genes dentro de la referencia, digamos, dentro del archivo FASTA que tiene esta secuencia completa. Este archivo generalmente es muy incompleto porque no tenemos toda la información. A veces sabemos dónde empieza un gen, pero no sabemos dónde termina. Todos los genes no están almacenados ahí, tiene un montón de valores nulos, pero sí tiene información sobre lo que es bien conocido, digamos que son los genes que codifican por proteína. Y con eso estamos casi listos para terminar con el alineamiento, pero hay un problema mayor todavía. Que nosotros cuando secuenciamos, cuando queremos hacer alineación de RNA, el RNA no es una secuencia que está contigua en el ADN, sino que se produce un proceso que se llama splicing, donde se remueven unos segmentos que se llaman intrones. Pero lo que nosotros recibimos en el secuenciador son solo los exones. Entonces, para poder alinear los RITs a la referencia, tenemos que dividir los RITs en los exones que son conocidos. Es un proceso muy caro desde el punto de vista computacional, porque tenemos que, los RITs tenemos que empezar a dividirlo uno por uno,
y ver cómo pueden alinear en distintas áreas del genoma. Entonces la alineación en RNA es distinta de DNA y es bastante cara en términos de recursos computacionales. Una vez terminado el proceso de alineamiento, lo que se recibe al final es un archivo BAM o FAM, o SAM. De nuevo, esta es una base de datos probabilística, donde nos da información sobre la calidad de los reads y la calidad del alineamiento. Si un read, por ejemplo, se alinea a 2, 3 lugares en el genoma, decimos que el alineamiento es muy malo porque no sabemos esencialmente de dónde viene. En el fondo es un mapa. Es un mapa que es un archivo con información, digamos, muy incompleta. La información puede ser inconsistente, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, como les decía, hacer este mapping es bastante caro, sin embargo hay condiciones favorables. ¿Cuáles son las condiciones favorables? Principalmente es que los reads no dependen de otros reads.Nosotros podemos tomar un read y eso no va a tener ninguna inferencia en cómo vamos a alinear otro read. Y esto sugiere una estrategia para hacer este análisis. ¿Y cuál es la estrategia? Bueno, paralelizar. Dividir los inputs en pequeños pedacitos para poder, y cada pedacito lo mandamos a cierta parte del clúster, y al final de todo el proceso unificamos todo. Si nosotros tenemos una secuenciación que nos produce 1.8 millones de reads, hacer el demultiplexing, o sea, hacer los llamados de las bases, a ver cuál es el valor, digamos, la probabilidad, nos demoramos 8 días para 1,1 millón de reads. Si lo hacemos en 8 nodos, con cada nodo con 138 millones de reads, en 8 lanes, nos demoramos un día. Y si lo hacemos en 384 nodos, con cada uno 3 millones de reads, lo podemos hacer en media hora. Es decir, pasamos de 8 días a media hora simplemente paralelizando la computación del demultiplexing. Ahora, afortunadamente existen muy buenos frameworks para hacer esta paralelización del análisis. El más conocido, probablemente todos ustedes ya lo conocen, es el MapReduce, que es el framework desarrollado por Google, que se preocupa de realizar esta paralelización que sea tolerante a la falla, de distribuir los datos y de balancear la carga. Obviamente, la gente que hace análisis de RNA y de ADN se dio cuenta de esto y implementó esa tecnología de MapReduce en el análisis de RNA. ¿Qué es lo que se hace aquí? En el fondo se divide el input, los reads, en distintos pedacitos, chunks. Cada uno de estos pedacitos se alimenta el mapeador, y ahí lo que nosotros hacemos en nuestros servidores es simplemente por cada pedacito iniciamos una instancia con un Docker que tiene el software. Y una vez que está todo eso junto, todos los pequeños pedacitos están alineados, hacemos la unión de todo eso y pasamos la información al paso siguiente. Estamos llegando al final. Una vez que tenemos ya todos los reads fueron producidos, hicimos la llamada a las probabilidades, los alineamos, ahora tenemos que hacer el conteo. ¿Cuántos reads tenemos por gen? El proceso es bien fácil, hay unas ciertas complicaciones en el caso de que un read
caiga en un overlap, cuando hay overlap de genes, o el read alinea en 2 genes juntos. Ahí son unas pequeñas complicaciones, pero esencialmente el proceso es bien simple. Contamos. Si tenemos aquí en el caso de los read amarillos, tenemos 1, 2, 3, 4. En el caso del gen morado. Para el caso del gen celeste tenemos 3 reads. 1, 2, 3. En el fondo aquí lo que estamos viendo es que el gen morado está un poquito más expresado que el gen celeste. Toda esa información con todos los genes lo almacenamos en una tabla de valores absolutos. En el fondo acá hay una tabla que tiene 50.000 filas, cada una de las filas correspondiente a un gen. Entonces, por ejemplo, acá en la primera fila, vemos que las primeras 3 muestras no tienen ningún read y la cuarta tiene un read. Aquí en la fila número 5, tenemos un gen que está muy expresado. Todas las muestras tienen más de 3.000 reads alineados. Ahora, hay que hacer una normalización extra, porque si nosotros secuenciamos mucho, una muestra y la otra la secuenciamos menos, se producen más reads y eso hay que normalizarlo, un proceso muy, muy, muy sencillo, del cual no vale la pena en este momento dar más detalle. Y luego llegamos al último paso, que en el fondo es, dada esta cuantificación que tenemos de los genes, es saber si las diferencias que observamos son significativas o no. Acuérdense que teníamos aquí las 2 condiciones, las primeras 4 muestras con tejido normal, las otras 3 muestras con COVID. Lo que nosotros hemos hecho es, en el fondo, es un sampling. De toda la población, seleccionamos al azar 4 personas normales y seleccionamos al azar 3 personas con COVID. Hicimos un sampling. Entonces no podemos simplemente decir, mira, las personas normales tienen esta diferencia de genes con respecto a los que tienen COVID. No, porque estamos haciendo un sampling. Nosotros nos gustaría extender lo que observamos en las muestras a la población en general. Por lo tanto, tenemos que modelar los reads con una distribución probabilística. Se ha observado que en el caso del RNA, una distribución que se ajusta muy bien al conteo de reads per gen es la binomial negativa. Hace muchos años se ocupaba la Poisson, se dieron cuenta que en realidad no funcionaba tan bien. Ahora todo el mundo ocupa la binomial negativa. Y luego que se hace esta modelación, lo que se hace es simplemente un test estadístico para decidir si dado un gen, la diferencia en los counts es significante o no. Aquí la hipótesis nula, en este caso, en el test de estadística, es que no hay diferencia en la media de expresión de los genes. Como tenemos 50.000 genes, tenemos que hacer 50.000 test estadísticos por comparación. Eso, de nuevo, si tenemos, imagínense la cantidad de datos que tenemos, si tenemos más comparaciones por distintas condiciones, digamos, nuevamente esto explota de manera exponencial en términos de datos. Y aquí la estrategia nuevamente es la paralelización. Realizamos cada uno de estos tests por gen. Entonces mandamos por gen a cada uno de los nodos, uno el test estadístico, y como los tests son independientes, obtenemos el resultado al final de manera más rápida. Una vez que hacemos este test, también un análisis que se hacen, que son bien interesantes, es ver si las condiciones en el fondo que nosotros habíamos seleccionado tienen una señal biológica o no. Aquí en el componente, en la figura de la derecha, lo que tenemos un Principal Component Analysis, un PCA.
que en el fondo es una reducción de dimensionalidad, como esto es un espacio multidimensional, que son los counts, de todos los genes. En el fondo, lo que nos gustaría ver es que las dos condiciones se están separadas, digamos. Entonces, donde hay más variabilidad, hacemos esta proyección y obtenemos aquí dos ejes. Aquí tenemos el PCA1 y el PCA2. En este caso vemos que las dos condiciones se separan bastante bien, lo que significa en el fondo que hay una buena señal biológica, que la expresión, el transcriptoma de las muestras de la derecha es distinto del transcriptoma de las muestras de la izquierda. En la figura de la izquierda lo que tenemos es un clustering de las muestras, de cuán cerca están de cada una entre sí, en el fondo. También en este caso lo que nos gustaría tener, cuando hacemos un análisis de esta naturaleza, es que las muestras que tienen una condición estén todas cercanas entre ellas y alejadas de las muestras de la otra condición biológica. Finalmente, después de todo este proceso que hemos hecho, lo que se produce es una tabla de expresión de genes. En la columna de aquí de la izquierda está toda la lista de genes, los 50.000 genes, un fold change, aquí en la columna número 4, que es bastante importante, y es cuál es la diferencia entre los dos grupos en expresión. En expresión que viene determinada en términos de reads. En este caso, en la primera, el fold chain es 0,069. Esto normalmente se pasa a un logaritmo de base 2 de base para que si el fold chain es positivo, es una upregulation, el fold chain es positivo, y si es un downregulation, el fold chain es negativo. Como tenemos un test estadístico, tenemos un p-value, pero como hemos hecho tantas comparaciones, hemos hecho más de 50.000, queremos corregir, hacer cierta corrección por multiple comparison, y aquí lo que se aplica generalmente es una corrección de Benjamini, que nos da el false discovery rate, que en el fondo es la columna aquí, la última columna, y que en el fondo nos dice cuál es la probabilidad de que el gen, que la hipótesis nula, sea falsa, dado el test que hicimos. Y eso es. Creo que estoy justo en el tiempo. Quisiera agradecerles por haberme escuchado. A nombre del Núcleo de Genómica, ese es el equipo. Somos casi 20 personas, o más de 20 personas, y ahí arriba es la ciudad de Lovaina y en la derecha el hospital. Muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Comentarios? Tal vez a mí me gustaría hacer a ver si obtener un poco más de información tal vez sobre el modelo probabilístico subyacente, porque si entendí bien hay como varias capas de probabilidades, porque se asignan probabilidades primero a pedacitos, después a aglutinaciones de eso, hay agregación, digamos, y al final, digamos, uno puede sacar, supongo que la probabilidad de algún resultado, ¿no es cierto? El modelo probabilístico subyacente, que está relativamente estándar, o sea, es usado por prácticamente todos los equipos, todos los grupos, o algo que ustedes crearon, digamos. No, eso viene dado, es una buena pregunta. Eso viene dado por el secuenciador. El secuenciador es el que asigna la probabilidad en el caso de las bases, de los reads en el fondo. Y eso es el fabricante el que define cómo va a asignar la probabilidad. Eso nosotros no tenemos ninguna influencia, pero lo que aquí juega a favor es el hecho de que el 95% del mundo ocupa los secuenciadores de Illumina. Entonces, cuando se comparan datos, siempre se comparan datos generados por máquinas de Illumina. Entonces, hay unos números que son bastante comparables. Diego Díaz tiene una pregunta también. Hola, buenas. Mira, quería contar algo súper puntual. Tú mencionabas que en general para lidiar con el tema de escalabilidad paralelizaban todo el análisis.
¿Y han pensado en algún momento utilizar estructuras de datos compactas para reducir también los costos computacionales, aprovechando que el ADN es repetitivo? Porque en general, en términos de análisis de strings, que básicamente los reads son strings, se da mucho que se explota la repetitividad para bajar un poco la complejidad, el volumen de comparación y de análisis. Y generalmente el ADN siempre es como la excusa que se utiliza para hacer este tipo de estructuras de datos. ¿Ustedes han pensado, por ejemplo, en implementar algo así? Porque el caso más clásico en genómica es el uso de la transformada de Burrow-Willers para poder alinear las lecturas contra el genoma de referencia. Pero en general el problema es que las lecturas son mucho más voluminosas que el genoma de referencia. Entonces no sé si han pensado en aplicar eso a las lecturas. Muchas gracias, es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta. Y lo que da mucho problema aquí, como tú dices, es la repetición. La repetición en el genoma, lo que pasa es que tenemos un read, tratamos de alinearlo a una parte en el genoma, a cierta posición, y alinea muy bien. Pero luego nos movemos un poquitito más, tratamos de alinearlo nuevamente, y alinea muy bien también, porque es una sección repetitiva. Nos movemos un poquitito más, y alinea nuevamente, muy bien. Entonces entramos en un proceso en que un read puede alinear 10.000 veces dentro del genoma. Eso es muy problemático. Eso es muy problemático. Nosotros no hacemos desarrollo de alineadores nosotros mismos, pero lo que ahora la estrategia que se ocupa para lidiar con esos casos es secuenciar reads que son más largos. No sé si se acuerdan, al principio de la presentación les mostré que había dos máquinas, una que era de Pacific Bioscience y de Oxford Nanopore. Esas producen reads que no son de 150 bases de pares, sino que producen 10.000. Son mucho más costosas, pero en ese caso producen 10.000, la longitud es de 10.000, entonces la probabilidad de que alineen más de un lugar es sumamente baja. Entonces combinamos los reads largos con los reads cortos. Y así evitamos de alguna manera el problema que tú mencionas, que es muy, muy, muy cierto. ¿Y cómo lo hacen para lidiar con los temas del sesgo por la referencia? Porque en general, cuando uno alinea con una referencia, tiene que lidiar con las inserciones y deleciones, y eso igual, en términos clínicos, es relevante, pero al trabajar directamente con la referencia es difícil estar 100% seguro si lo que uno está viendo es efectivamente un artefacto del alineamiento o efectivamente es una señal biológica que tiene alguna relevancia, por ejemplo, digamos en el cáncer o en algún otro tema. Buena pregunta, muy buena pregunta también. Bueno, esa es para la parte de ADN, y lo que se busca en el fondo es variantes. Se buscan las variantes de los reads con respecto a la referencia. En el fondo, que si la referencia tiene una G, se observa que los reads tienen una A, y eso en el fondo hay una diferencia. ¿Y cómo saber si esa diferencia en el fondo es porque el secuenciador se equivocó, porque la persona simplemente es distinta a la persona de la referencia, de la persona en la referencia, o simplemente porque la persona efectivamente tiene cáncer? Y ahí es donde entra en juego la interpretación. Ahí es donde entran en juego los expertos. Lo que se hace es, se anotan las variantes de acuerdo a su posición, y se revisa si es que la posición donde está esa variante es posiblemente patogénica o no. Si es posible patogénica, se va al lugar particular de esa variante y se ven los reads cómo están alineados. Si los reads, digamos, se observa que tienen una baja calidad, que el secuenciador en el fondo estaba funcionando mal, se equivocó, bueno, es probable que esa variante no sea patológica. Pero si los reads eran de buena calidad, hacemos un análisis de que esa variante en realidad hace
que la proteína producida al final, digamos, la echa a perder, en el fondo, en ese caso, hay indicación de que la variante es real y posiblemente patogénica. Yo tenía una consulta, Álvaro, mira, lo que me imagino este dataset es, por lo general, digamos, es que tengo comparado con otros datasets, y de lo poco que conozco es que tenéis pocas filas y, digamos, muchos atributos, digamos, y estos reads lo que hacen de alguna forma es partir estas secuencias, pero digamos, el genoma es un vector enorme de atributos, y donde, digamos, me imagino que el problema esto, la maldición de la dimensionalidad, digamos, te debe pesar bastante. Sobre todo cuando uno quiere de alguna forma encontrar causalidad en alguna enfermedad. Y la pregunta aquí es cómo de alguna forma hago esto como, digamos, si también opera esto de construir grupos digamos, random de control para sacar este efecto causal. Y me pregunto si uno efectivamente, digamos, lo que es grupo de control, ¿qué tan control es? No sé, me imagino que cada uno de estos ADN que uno va a controlar acá, por algo lo controlan, porque algo tienen. Entonces, la pregunta es, ¿qué tan random es? Y la pregunta es cómo uno puede definir efectivamente, encontrar causalidad cuando tiene tantos atributos y no vaya a estar confundiendo, que este confounding effect puede ser muy, muy probable de ocurrir. Buena pregunta también, Luis, gracias. Hay distintas estrategias. ¿Ah? En muchos casos se observa una variante y no se tiene idea si es patogénica o no. En muchos otros casos, luego del alineamiento, el BAM file que se llama, pasa por un proceso de variant calling, que produce un archivo que se llama VCF, que dice cuáles son las variantes con respecto a la referencia, y luego ese archivo, con todas las variantes, se mete a otra base de datos para su anotación. Y esa base de datos tiene información por cada posición, si es que la variante es patogénica o no, sobre lo que se conoce de las variantes. Entonces, digamos, se encuentra que hay una variante en el cromosoma 2, en la posición 10 millones, se va a la base de datos, se revisa esa variante, se chequea, ¿es patogénica sí o no? Si no es patogénica, se anota, se dice no, la variante no es patogénica. Si es patogénica, se anota, y se anota también cuál es la proteína que afecta, en el fondo, el codón que se llama, que la mutación está afectando. Sí, aquí en el fondo solo expliqué la primera parte de todo el proceso en el fondo, pero esto sigue todo un proceso de subanálisis y subanálisis donde se va refinando todo esto hasta que se hace el diagnóstico. Yo acá una visión muy parcial de todo el proceso. Álvaro, y me imagino que los datos que uno ve allá son distintos a lo que hay en Chile, y aquí la genética que hay en Chile es, digamos, algo bien particular, y que me imagino que hay ciertas enfermedades que tienen mayor prevalecencia, y uno podría explicar eso. No sé si te ha tocado ver algún problema en particular aquí con datos, digamos, de ADN chilenos, por decirlo de alguna forma. Bueno, no, yo no trabajo acá, yo creo que es una pregunta ahora Susana. Yo trabajo con datos chilenos. Ahí podemos hablar. No le voy a quitar el protagonismo a Álvaro. Pero sí, obviamente la genética de acá es distinta a la de allá, pero en un porcentaje chico. Pero de todas maneras somos distinguibles. A mí quedé pensando en la binomial negativa. ¿Cuáles serían los parámetros del counting? Porque la binomial negativa necesita en el fondo un número de éxitos entonces, como me parece poco intuitiva que sea una... Se hace una estimación con lo que se tiene, los datos de las muestras en el fondo. La media y la varianza se obtienen con los datos de la muestra. No se tienen los datos a priori. Ya. Se calculan, se asumen, digamos, lo que es nuevo una fuente
adicional certeza. Ya, y con eso se despejan los parámetros, pero no son interpretables en el fondo. No. Ya. Ok, A propósito de esa palabra interpretable, al principio de tu presentación, en una de las primeras o segundas conferencias pusiste interpretabilidad, mencionaste explicabilidad. Al final de cuentas hay un ser humano que tiene que leer todo esto, ¿no? Entender todo lo que salió, ¿no es cierto? ¿Qué tanto hay de automatización en esa dirección, digamos, en la dirección de facilitar, digamos, la interpretación o la explicabilidad, digamos, hacia los humanos que al final de cuentas van a leer todo el resultado del proceso? Sí, o sea, acá como yo también en la misma slide también lo mostré, dije que los datos eran muy técnicos. Y en cada proceso del análisis se necesita un experto. Entonces nosotros hacemos como un análisis en cascada. Nosotros le pasamos el dato a los biólogos moleculares que reciben la información de la expresión de genes o de las variantes. Ellos revisan esta información, hacen su subanálisis y ellos se comunican con el médico, en el fondo, con el investigador de cáncer o quien sea, y le dice, mira, esta persona probablemente tiene cáncer. O sea, bueno, en realidad el diagnóstico de cáncer nunca se hace por secuenciación, se hace por biopsia. Pero le puede decir, mira, para este paciente tiene esta predisposición o esta medicina puede servirle de acuerdo a este perfil genómico. Y eso es lo que se le entrega al médico en el fondo, se le entrega todo masticado al médico, pero siempre con los caveats de las probabilidades, que lo que se observa en el fondo puede no ser correcto, lo que es normal en la práctica médica, en el fondo nunca se tiene 100% certeza con respecto a prácticamente nada. Así no hay más preguntas, podemos cerrar acá el seminario. Y los que se quieren quedar a conversar un rato más con Álvaro, podemos quedarnos también.